Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante y este es mi podcast Salud con Bustamante. Hoy tenemos la presencia acostumbrada de mi coconductora Rosy Beltrán y tenemos la visita siempre de lujo de mi amigo y médico pediatra, el doctor José Recoba. Pepe, ¿cómo estás? Muy Buen contento de día. estar acá, Ernesto Rossi. Hoy, gracias. Hoy día vamos a hablar de vacunación, pero vacunación no solamente infantil. Vamos a hablar de vacunación en adultos. ¿Se da la vacunación en adultos? ¿Cuándo es esto importante? Y para eso le quiero preguntar a Rosy, porque nos estaba comentando antes de empezar el programa que ella tuvo un episodio que quizá quiera comentar. Por Sí, favor. sí, justamente estábamos hablando de herpes zóster y tuve una experiencia personal por un cuadro de estrés muy fuerte y me dio estos brotes en la parte de la espalda. Entonces yo quería saber, doctor, ¿por qué? ¿Por qué me dio esta enfermedad de un momento a otro? Que es muy incómoda, ¿no, Rosy? Muy Dolorosísima. incómoda, muy Y dolorosa. discapacidad. Hay gente que no se le va nunca el dolor Sí. posherpético, le queda de por vida, ¿no? Pierdes trabajo, pierdes productividad, pierdes estado de ánimo. Entonces sí es importante. ¿Por qué te dio herpes zóster? El herpes zóster no es otra cosa más que la activación del virus de la varicela que tuviste de niña en algún momento. ¿Ok? Entonces, cuando tú estuviste chiquita, te dio varicela y te curaste. O sea, hiciste tu brote, te pasó la fiebre, vino la costra, te picaba todo el cuerpo, pasó eso y ¡pum! Continuaste con tu vida. Ese virus de varicela no se va de tu cuerpo. Se queda dentro de una zona de los nervios que se llama ganglio nervioso. Y ahí se puede quedar años, normalmente más de 40, ¿ok? Wow. A menos que tus defensas por algún motivo bajen y active el virus, y ya no vas a tener la varicela que tuviste, pero sí vas a tener el herpes zóster, que es una lesión muy incómoda, muy dolorosa, y que cuando tú ves las ampollitas son las mismas ampollitas que en la varicela. Entonces, cuando uno ha tenido herpes zóster y tiene menos de 50 años o nació después del año 82, tiene que ponerse la vacuna contra el virus de herpes zóster. Por eso es que tú te tienes que ¿Por vacunar, qué el porque año te puede ochenta y volver a dos? dar. Por la vacuna. ¿Por qué? ¿Por qué antes del año 82? Una buena pregunta. Porque la vacuna contra la varicela que se aplica a los niños al año y luego entre los 4 y los 6, ¿ok? Y si los niños hasta los 12 no tuvieron vacuna y no tuvieron varicela, les puedes poner después de los 12 una dosis. ¿Sí? Eso es relativamente nuevo en el tiempo. Entonces, las generaciones que nacimos antes del año 82 sí hemos estado en contacto con la vacuna de varicela, con el virus de varicela. Entonces, Claro, supuestamente, así no hayamos tenido la enfermedad, hemos entrado en contacto con el virus, entonces lo ideal es vacunarse. claro. En tu caso, que eres joven, que naciste después del año 82, de pronto no te vacunaron contra varicela y te contagiaste o entraste en contacto con el virus. O sea, no me vacunaron, O no te básicamente. vacunaron, sí, Es claro. lo que estoy Es lo pensando. Sí, más es lo más probable. probable. Es lo más probable. Es lo más Wow. probable. A mí, por ejemplo, no me vacunaron contra nada porque cuando yo nací, la única vacuna que había era la de la rabia y, Sí, y- y y había la de la polio. viruela, pero claro, viruela sí me vacunaron. Pero polio, no, yo ya era un niño grande cuando recibí la Y vacuna de polio. sarampión. Sarampión nunca fui, a mí me dio sarampión. ¿Ves? Claro, es Me que dio- mi sí, mamá me juntó con mis hermanos para que nos contagiáramos todos sí. y nos diera sarampión a la vez. Y Esa era el, la forma como se y el sarampión vacunaba, es entre comillas. agresivísima, es la, Es una enfermedad respiratoria muy sí, peligrosa es el virus que más inmunodeficiencia aguda produce en los niños. y la que más velocidad de contagio Sí, tiene, sí, ¿no? su RO, su índice de transmisibilidad es Así es, altísimo, así es. altísimo Su RO y creo que es 16 o 20, ¿no? 18, 18, ¿sí? imagínate. ¿Sí? Y lo otro es que mueren 11 niños por hora en el mundo actualmente por Así sarampión, es. en zonas de conflicto Sí, o por sí. creencias. Entonces aquí lo que estamos hablando es que hay vacunas que también se debe poner a los adultos. Como explicó el doctor Recoba, si a uno le dio varicela de niño, lo más probable es que esté en riesgo de padecer nuevamente de una reinfección por este mismo virus que permaneció escondido en los ganglios nerviosos durante décadas y luego con la vejez, cuando las defensas bajan de manera natural, de pronto este virus se ve
ya no se ve en check y reaparece e infecta. En ese momento la enfermedad ya no se llama varicela, se llama herpes zóster, le llaman también shingles o culebrilla, pero por ejemplo, yo soy vacunado contra el herpes zóster porque de esa manera quiero evitar el que la varicela, que sí me dio cuando yo fui niño, pueda reaparecer en años posteriores. Y en el caso, doctor, de los que ya nos ha pasado el herpes zóster, ¿puede volver a ocurrir o tendría que vacunarme? Yo creo que el doctor Recoba tiene la respuesta. Si te dio de niña varicela, Y luego herpes zóster, tienes que Que es el vacunar. caso de ella. me tengo que vacunar. Tú te tienes que vacunar contra herpes zóster. Porque Ahora, eres joven, ahora. tienes menos de 50, pero ya te dio. Voy a ir a Valle Alto ahí a... Tienes que irte a... Ay, alto no vayas. No la vas a encontrar porque el Estado no ha comprado esa No, hay, vacuna. no está en el esquema. No está en el no está en esquema, el esquema. pero sí debiera estar para las poblaciones de Debería riesgo. estar especialmente Diabéticos, pacientes mayores de 60 para en los todo vulnerables, caso. ¿no? Sí, a Claro. los vulnerables, claro Sí, que sí, sí. sí. Porque es Hay una cómo enfermedad hacerlo, ¿no? discapacitante, ¿no? Sí, 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 sí. eso sí es totalmente Ahora, el cierto. sarampión, hace un par de meses hubo un brote de sarampión importado, ¿no? En Perú. Siempre han sido importados, excepto el año pasado, en el 2024 me parece que hubo 2 que no había relación de importación, pero ahí quedó, o sea, no sepa, porque nosotros sí hemos tenido buenas coberturas contra el sarampión. Y eso quería hablar, la cobertura. ¿Qué tan importante es que la población, no solamente que Rosy, tú o yo estemos vacunados, sino que todos estemos Así es, vacunados? por lo menos más del 90% de los que estamos dentro de una comunidad, eso se llama cobertura, ¿no? Mm. Es decir, en una zona donde hay 1 millón de personas, que por lo menos 900.000 estén vacunadas contra alguna vacuna, contra una enfermedad, dependiendo de la enfermedad, a veces es necesario tener casi un 100%. Entonces, nosotros hemos sido un país al quienes se nos ha reconocido por las extraordinarias coberturas de sarampión. En algún momento, la Organización Mundial de la Salud nos reconoció porque tuvimos 100% de cobertura, es decir, no había niño que no tuviera vacuna puesta contra el sarampión. Nosotros no vimos sarampión, mira, inclusive hasta los últimos casos que se han reportado han sido importados y no han habido brotes más grandes porque hemos tenido buenas coberturas de sarampión. Lo que dice el doctor Recoba es muy importante. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, México, donde hay cientos de casos de sarampión por año. Cientos. Sin embargo, en el Perú no hay. No hay. Hemos tenido 1, 2 o 3 en el pasado año, pero importados. Es Así decir, es. gente que ha venido con el virus del extranjero y ahí quedó. No pudo ese virus, a pesar de su alta contagiosidad, irse a otro ser humano y producir un brote y eventualmente una epidemia. Y por eso son importantes las coberturas. Cuanto más gente tengas cubierta contra una vacuna, menos circulación viral hay y mejor preparadas están tus defensas. En el hipotético caso que te enfermaras, no te vas a morir. Por eso es muy importante que la salud pública, es decir, no la salud personal, la salud pública sea acometida con la vacunación, porque lo que tenemos que buscar es una cobertura casi universal. En este momento entiendo yo que la cobertura en el Perú no llega al 80%. No está llegando al 80%. Y eso no es bueno, porque enfermedades que tienen un R0, un índice de contagiosidad, vamos a decir, muy alto, que es 18, según explicó el doctor Recoba, esas enfermedades requieren, para que el efecto rebaño pueda ocurrir, es decir, hay tanta gente vacunada a mi alrededor que por más que yo esté infectado, no voy a poder transmitir el virus y yo que seré el único enfermo y ahí queda. Pero para tener eso tiene que haber cobertura, tiene que haber más de 90% específicamente en el caso de sarampión. Por eso es importante combatir un fenómeno llamado el de los antivacunas. O sea, no es posible, pienso yo, que exista en el Perú una atención especial a gente que diga no hay que vacunarse. Porque lo que vamos a lograr con eso es que no tengamos cobertura casi universal y en consecuencia pongamos en peligro a nuestros niños y a nuestros adultos vulnerables. Doctor Recoba. Tendríamos rebrotes, que de hecho ya nos ha pasado. Durante pandemia llegó el 2 de mayo una niña con difteria, que venía de una zona de la selva norte del Perú, y cuando llega a esa comunidad nadie estaba vacunado contra difteria. Entonces tuvieron que hacer un esfuerzo extra para vacunar a todos estos
habitantes de este espacio. Luego ha habido un brote de polio, pero ese ha sido parálisis flácida asociada a la Así vacuna, es, así es. pero en una comunidad de niños que no había recibido la vacuna de polio. Entonces, esas son oportunidades perdidas en vacunación. La reemergencia nos va a salir muy costosa. Incluso si hay un brote epidémico de influenza aviar en un país como Colombia, tendrían que gastar 3 veces su presupuesto en mitigarlo. Entonces, las vacunas salvan vidas, sí, y a los estados nos permiten invertir en otras estrategias sanitarias como mejorar la infraestructura, por ejemplo. Así es, totalmente de Entonces, acuerdo. siempre tenemos que tener siempre presente, mejor dicho, que no hay vacunas que uno no deba dejar de tener. Así es, no debemos hacer caso a aquellos que digan no te vacunes, vacunarte es peor que no vacunarte, eso no es verdad, Sí, simplemente no es verdad y hace daño a la sociedad en general. La polio, por ejemplo, es una enfermedad prácticamente erradicada en el mundo. Hay 2 países en el mundo que aún tienen casos de polio, que creo que es Afganistán y Pakistán, si mal no recuerdo. y el problema son las migraciones también. Así es, así es. Y la dificultad geográfica que tienen en esos países. Pero aparte de esas 2 localidades en el mundo, simplemente ya no hay brotes de polio. Hace años o décadas en algunos casos. En el Perú creo que desde el siglo pasado no tenemos polio, a Dios gracias. Lo importante entonces es que debemos nosotros lograr que nuestros niños estén vacunados, nuestros adultos mayores estén vacunados, que nuestros adultos vulnerables estén vacunados, nuestras madres gestantes empiecen a vacunarse porque esa inmunidad se la van a pasar pasivamente primero al feto, al niño por nacer, y luego después este va a estar mejor preparado para enfrentar lo que ocurre en un mundo real, que es microbios, virus, bacterias, y necesitamos tener un esquema de vacunación completo para poder llegar a una edad adulta en condiciones de poder finalmente completar un ciclo de vida que pueda llegar muy cercano a los 100 años de edad. De manera que la salud pública va a significar necesariamente que utilicemos la estrategia más útil en la historia de la humanidad, como explicó el doctor Recoba, para luchar contra las enfermedades, y es la vacunación. Y es, técnicamente hablando, lo más barato que hay, porque es mucho más barato vacunar que tratar enfermedades o tener que sufrir la pérdida de seres queridos simplemente porque murieron por enfermedades perfectamente mediante el impedimento de que le dé la enfermedad al paciente. Y esto se llama vacunación. Quiero agradecer la participación del doctor Pepe Recoba en este episodio. No, ha sido muy importante su participación como calificado médico pediatra que es en hacernos una explicación muy importante acerca de la importancia de la vacunación en el desarrollo del ser humano. Muchas gracias por participar en el podcast Salud con Bustamante. Este ha sido un episodio que agradezco que hayan visto y si quieren ver el siguiente capítulo, no se olviden de hacer clic en siguiente episodio. Muchas gracias. Buen día.